fácil y sencillo. Hoy vamos a estudiar división de polinomios. Verás que te vamos a dar todos los tips y las sugerencias para que puedas dividir súper bien. Además, tenemos videos de multiplicación de polinomios que te servirán como una base para poder dividir polinomios. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Para la división de polinomios debemos recordar las siguientes propiedades de la potenciación. Tenemos la primera, el producto de potencias. Notamos que ambas potencias tienen la misma base. La base aquí es x y x. Y los exponentes de esta base es m y la de esta base es n. Y entonces se escribe la misma base que es x y se suman los exponentes m más n, m más n. Cuando estemos dividiendo los polinomios que tenemos que multiplicar, pudiéramos tener ejemplos como este. Y ya sabemos que el resultado va a ser x a la 5, porque aquí estamos sumando los exponentes 3 más 2. También vamos a tener el cociente de potencias, que sería dividir potencias con la misma base. Fíjense, aquí la base es x y aquí es x, el exponente es m y el exponente es n. Y se escribe entonces la misma base x y se resta los exponentes. En este caso, pudiéramos tener, aquí estamos escribiendo un ejemplo, misma base, x y x, dos exponentes diferentes, 3 y 2, así que escribimos la base que es x y vamos a escribir los exponentes. Fíjense este detalle que es muy importante. Voy a escribir el primer exponente, el que está en el numerador, aquí, que es el m, aquí, el signo de resta, que es este, lo voy a poner aquí en un color rojo para que vean que es este, y voy a escribir un paréntesis, porque el asunto importante, tanto en la división, multiplicación de polinomios, es la ley de los signos, es la multiplicación o la división de los signos. Eso es lo que más confunde y eso es lo que hace que a veces haya equivocaciones en este tipo de operaciones. Pero por esa razón, yo escribo siempre antes de un signo negativo los paréntesis para que no haya equivocación. En este caso, el exponente en el denominador, en la potencia, x a la 2 es más 2. Y acá va a ser x elevado a la 3 menos por más es menos. Aquí escribo el 2. Y esto es lo mismo que x a la 1. Muy bien. Las otras dos propiedades que tenemos que recordar que son muy importantes es que toda potencia elevado a un exponente 0 da como resultado 1. Y que toda potencia escrita en la forma de x a la 1 es lo mismo que decir x, o también en los ejercicios podemos ver términos de este tipo, y es lo mismo que tener 3 por x a la 1. Asimismo, en los ejercicios, en los polinomios, habrán términos independientes, es decir, términos que no dependen de x. Por ejemplo, en este polinomio, tenemos términos que dependen de x, este y este es el término independiente. Esto es lo mismo que escribir que el 2 está multiplicado por x a la 0. X a la 0 es 1 y eso nos indica que al ser el valor de 1 no vale x y por lo tanto es el término independiente. Y este término independiente
que es 2, es lo mismo que escribir 2 por x a la 0. Entonces, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Pasos para dividir polinomios. En nuestro caso, vamos a dar los pasos en forma de recetario para entonces siempre aplicarlo para cualquier ejercicio. El primero es reconocer el polinomio dividendo, el de x, y el polinomio divisor o el de x. Fíjense que la diferencia aquí es que la d está en mayúscula y aquí la d está en minúscula. Este polinomio se lee polinomio dividendo y acá el polinomio divisor, aquí con la d minúscula. Se tiene que leer el polinomio de x y de x. ¿Qué significa? Se va a leer cada polinomio con su término y se va a verificar que estén ordenados de mayor a menor grado. El tercer paso es completar el polinomio dividendo de ser necesario. Y el cuarto paso es confrontar el primer término del dividendo con el primer término del divisor. El paso 5. Estudiar los signos. Dividir el signo de ese primer término del dividendo con el signo del primer término del divisor. Escribir el signo resultante en el cociente. Este es el paso más importante, porque aquí es en donde ocurren esas confusiones y uno sigue dividiendo de manera automática y después el resultado no es el correcto. Así que hay que recordar que más entre más nos da más y más entre menos nos da menos. Asimismo, menos entre más nos da menos y menos entre menos nos da más. El sexto paso es estudiar los coeficientes. Dividir el coeficiente del primer término del dividendo con el coeficiente del primer término del divisor. Escribir el coeficiente resultante en el cociente. Esto quiere decir que si el término que está en el dividendo es 2 y el coeficiente que está en el divisor es 1, 2 entre 1 es 2 y se va a escribir al lado del signo resultante. Séptimo paso, estudiar las partes literales. Dividir la parte literal del primer término del dividendo con la parte literal del primer término del divisor. Escribir la parte literal resultante en el cociente. Usamos las propiedades de la potenciación que nombramos hace unos momentos y resolvemos las partes literales usando esas propiedades. Ese resultado lo vamos a escribir al lado del coeficiente. Quiero aclarar que los pasos 5, 6 y 7 que están acá descritos se realizan cada vez que vamos a ir obteniendo los resultados parciales o los semiproductos que nos van a dar en la división. Como estamos dividiendo polinomios y la operación inversa a la división es la multiplicación, vamos ahora a multiplicar. Vamos a hacer el proceso al revés, el proceso inverso. Pero vamos a leer bien estos pasos, el 8, el 9 y el 10, porque también son pasos repetitivos que se van a hacer en todo el procedimiento hasta que se acabe la división. Leamos. 8. Multiplicar los signos del término obtenido en el cociente con el del primer término del divisor. Escribir debajo del primer término del dividendo el signo opuesto al obtenido en la multiplicación descrita. Esto quiere decir que si multiplicamos
el signo de más por más, eso nos daría más, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a escribir? Menos. Si multiplicamos el signo de más por el signo menos, que resultaría más por menos es menos, vamos a escribir el signo de más. Ok. Noveno, multiplicar los coeficientes del término obtenido en el cociente con el del primer término del divisor. Escribir debajo del primer término del dividendo el coeficiente resultante. Si tenemos el término en el cociente 2 y el término en el divisor es 3, tendríamos que multiplicar 2 por 3. Ese resultado nos daría 6. Ese 6 lo vamos a escribir justamente en ese signo que hemos escrito en el dividendo. Vamos a ver el paso 10. Multiplicar las partes literales del primer término obtenido en el cociente con el del primer término del divisor. Escribir debajo del primer término del dividendo el resultado. Aquí tenemos entonces que recordar la propiedad de la potenciación con respecto al producto de potencias con la misma base. Si tenemos x a la 3 por x a la 2, que ya sabemos que es x a la 5, ese valor de x a la 5 lo vamos a escribir justamente en ese término que estamos generando debajo del dividendo. Ahora, el paso 11 consiste en repetir los pasos 8 y 9 y 10, ahora relacionando el término obtenido en el cociente con el segundo término del divisor. Y si el divisor tiene un tercer término, también volvemos a repetir los pasos 8, 9 y 10. Y así sucesivamente hasta multiplicar por todos los términos del divisor. Esto se hace tantas veces como términos de divisor tengamos. Eso quiere decir que si nuestro polinomio divisor tiene dos términos, se va a realizar los pasos 8, 9 y 10 dos veces. Que si nuestro polinomio divisor tiene 4 términos, se va a realizar los pasos 4 veces. Muy bien. En el paso 12 consiste en sumar los dos polinomios obtenidos en el lado del dividendo. Vamos a ver aquí que tenemos que agrupar términos semejantes porque estamos sumando los dos polinomios. Siempre la primera suma debe dar 0 o debe anularse. Ya lo veremos en el ejercicio práctico. El paso 13 es bajar el próximo término del dividendo, el original, y esto generará un nuevo polinomio dividendo al cual se le aplicará los pasos del 5 al 12. Noten que esto es algo rutinario, siempre son los mismos pasos, ¿ok? Y el paso 14 indica dividir, como se ha indicado, hasta que el polinomio dividendo generado, el resultante en cada vez que realizamos los pasos, ese polinomio dividendo, sea de grado menor que el grado de divisor. Ya con eso vamos a obtener nuestro polinomio residuo. Y ahí ya hemos culminado la división. Ok, después de haber visto los 14 pasos, podemos pensar que es algo muy difícil o muy complejo dividir. Pero ya se van a dar cuenta que es muy fácil y sencillo. Así que vamos a ver el siguiente ejercicio. Sea el dividendo de x, x a la 5 menos x menos 8 más 2x a la 3, y el divisor x al cuadrado
grado menos 2x más 1, encontrar los polinomios cociente y residuo. Aquí es válido, entonces, recordar lo siguiente, que esta es la estructura de la división, en donde tenemos acá el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo, y que entonces nos están dando el dividendo, el divisor, y tenemos que conseguir el residuo y el cociente. Muy bien. Tenemos el polinomio dividendo. Ya lo reconocimos, es este. Tiene 4 términos, 1, 2, 3, 4. Tiene entonces que ser ordenado de mayor a menor según su grado. Nos damos cuenta que aquí el exponente 5, exponente 1, exponente 0, exponente 3. El de mayor grado es este término, x a la 5. Pero también notamos que debemos completar este polinomio, porque el término x a la 4 y el término x a la 2 no están acá. Así que debemos escribirlo de tal manera que al completarlo no cambie la estructura original del polinomio dividendo. Vamos a hacer eso aquí primero. Y vamos a ordenarlo y completarlo al mismo tiempo. Hemos escrito dividendo de x va a ser lo mismo que, y yo le hago aquí una marquita para recordar lo que estoy escribiendo, y escribo el primer término, que es el de mayor grado, x a la 5, y vendría ahorita el término con x a la 4. Pero como no está, al completarlo es lo mismo que escribir más 0x a la 4. ¿Qué significa este término? Que el coeficiente 0 y que cualquier número o cualquier parte literal, en este caso 0 por x a la 4, nos va a dar 0. Pero es que este término tiene que tener presencia en la división que vamos a realizar. Y es muy válido entonces decir que el coeficiente es 0 y que es del grupo de los términos con x a la 4. Le coloqué más 0 solamente por conveniencia, porque el 0 no es un número ni positivo ni negativo. Muy bien. Ahora tendremos que escribir este término, más 2x a la 3. Muy bien. Vendría el término con x a la 2, pero aquí vemos que no está. Nuevamente escribimos aquí más 0, x a la 2. Es decir, hemos completado ahora con el x a la 2. Esto que está acá vale 0, esto que está acá vale 0 y se sigue conservando lo original del polinomio dividendo. Vamos a escribir ahora este término, el menos x, porque es el de grado 1, y completamos ahora con el menos 8 porque es nuestro término independiente. Fíjense cómo va a estar escrito el polinomio dividendo que vamos a dividir. Tiene que estar escrito de esta manera. Así que lo escribimos acá. Fíjense que lo estoy reescribiendo y debo ser muy cuidadosa en todos los signos que estoy escribiendo. Realmente debo ser cuidadosa en cada término. Debe estar correctos los términos. Repasamos x a la 5, x a la 5, más 2x a la 3, más 2x a la 3, menos x, menos x, menos 8, menos 8. Aquí están los dos términos que se completan. Vamos entonces a hacer nuestra estructura de división. Viene de esta manera. Y nuestro polinomio divisor es este. Está ordenado de una vez, porque aquí está el grado mayor, que es el 2, el grado 1, grado 0, y no es necesario completarlo.
En este caso no, pero si nos dieran un divisor incompleto, es decir, que le faltara algunos de los términos acá, incluyendo el término independiente, no es necesario hacer esa excepción con el divisor. Sí es obligatorio hacerla con el dividendo. Así que vamos a escribir aquí x a la 2 menos 2x más 1. Muy bien. Vamos a ver ahora que estos 14 pasos se nos van a hacer rapiditos y ligeritos porque esto es una rutina, esto es algo repetitivo. Muy bien, vamos a comparar el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Vamos a dividir los signos. Más entre más es más. ¿Por qué se dice esto? Porque aquí, aunque no está escrito de forma invisible, aquí hay un signo positivo y acá hay un signo positivo. Por esa razón es que se dice que más entre más da más. Este coeficiente que está aquí, ¿quién es? El 1. Y acá el que está aquí es el 1. No está escrito, pero está tácito. Se sobreentiende. Dividimos 1 entre 1, nos da 1. Por motivos académicos lo voy a escribir. Ustedes lo pueden omitir, pero por motivos académicos yo lo voy a dejar indicado. Muy bien. X a la 5 entre X a la 2. Vamos a utilizar esta parte de la pizarra para ir haciendo estos pasos previos. Aquí tenemos acá X a la 5 entre X a la 2 es lo mismo que X a la 5 menos más 2. Esto es X a la 5 menos 2 y esto es igual a X a la 3. ¿Vieron lo sencillo que es? Escribimos aquí X a la 3. Muy bien. Ahora que tenemos este término generado en el cociente, tenemos que aplicar la multiplicación, porque es la operación inversa de la división. Y vamos a multiplicar los signos. Más por más da más, y como les comenté, aquí escribimos menos. Y ahora vamos a multiplicar los coeficientes. 1 por 1 es 1. Vamos a escribir aquí 1. X a la 3 por X a la 2. Lo verificamos acá. X a la 3 por X a la 2 es igual a X a 3 elevado a la 3 más 2. Y esto es igual a X a la 5. Estos pasos que estamos escribiendo acá, ustedes lo pueden hacer de manera mental, ¿ok? De manera también automática y escribirlos aquí, o de manera manual lo verifican para entonces no equivocarse en la división. Fíjense que ya tenemos un primer término. En los pasos se comentó que este término que está acá se tiene que multiplicar por cada uno de los términos del divisor. Ya se ha dividido por este primer término del divisor, ahora tenemos que multiplicar por el segundo término. Estudiamos los signos. Siempre es la misma rutina. Signos, coeficientes, partes literales. Signos, coeficientes, partes literales. Entonces, signos más por menos es menos. Aquí tenemos que escribir el signo opuesto, que es más. 1 por 2 es 2. Escribimos el 2. X a la 3 por X. Aquí tenemos nuestra propiedad. Y esto es X a la 4. Fíjense que en nuestro polinomio original no estaba el término con grado 4 o con el exponente 4. Pero aquí, realizando la división, se nos ha generado en este semiproducto un término con X a la 4. Por esa razón es que este espacio está reservado para este término 0x a la 4. Es decir, había que completar. ¿Por qué? Porque acá
vamos a estudiar todos los términos que tienen x a la 5, aquí los que tienen x a la 4, aquí los que tienen x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. Tiene que estar ordenado y completo. Vamos a terminar de multiplicar. Ahora este por este. Más por más da más. Y aquí vamos a escribir menos. 1 por 1 es 1. X a la 3 por. Aquí no vemos ninguna parte literal con x en este término, porque es un término independiente, no depende de x. Les voy a dar la explicación para que ustedes vean que es como si yo multiplicara x por esta x a la 3 por un 1 que estuviera aquí invisible. Y al decir x a la 3 por 1, nos daría x a la 3. ¿Qué ocurre si utilizamos las propiedades de la potenciación? Tenemos acá x a la 3, aquí lo vemos, y aquí está, por ser término independiente, x a la 0. Vemos acá que sumamos los exponentes y esto nos va a dar igual x a la 3. Es lo mismo que tener entonces x a la 3 por 1, porque x a la 0 es lo mismo que 1, y todo número multiplicado por 1 da el mismo número, es decir, que esto es x a la 3. Dos maneras de ver y de verificar que x a la 3 por este 1 invisible que está acá nos da x a la 3. Escribimos aquí x a la 3, pasamos nuestra línea y vamos a hacer la suma de los términos semejantes. Como les comenté en los pasos, acá se ha generado un término o este primer término que se va a anular con este primer término. Es decir, que esta suma que nos va a dar acá es lo mismo que esto, más 1x a la 5 menos 1x a la 5, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, ¿qué tienen en común estos dos términos? X a la 5, que es el factor común, y ahora tenemos que sumar algebraicamente más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1 es igual a 0. Es decir, que al ser aquí este coeficiente 0, hemos obtenido un término nulo. ¿Cómo se representa esto cuando nosotros estamos dividiendo? Al pasar una línea así. Ya con esto hemos anulado este término que es positivo y es negativo, tiene el mismo coeficiente y tiene la misma parte literal. ¿Qué vamos a hacer con el resto de los términos en esta suma de polinomios? Vamos a sumarlos algebraicamente dependiendo de los signos de los coeficientes, porque ya están ordenados en forma de columna. Aquí, en este caso, están los de grado 4 y aquí están los de grado 3. Y vemos acá, estos dos tienen factor común x a la 4 y 0 más 2, es decir, 0 más 2 nos da más 2. Muy bien, vamos acá, escribimos el x a la 3 porque es el factor común entre estos dos términos y tenemos que hacer la suma algebraica entre más 2 y menos 1. Y este valor que vamos a escribir aquí es más 1. Bajamos el próximo término, que en este caso va a ser más 0x a la 2. Muy bien. Fíjense que ahora volvemos a comparar este primer término porque ahora este es el polinomio dividendo que tiene que ser comparado con el polinomio divisor. Comparamos este primer término con este primer término. Tenemos aquí más entre más es más. 2 entre 1 es 2. X a la 4 entre x a la 2 tenemos acá que es x y esto es 4 menos porque se están realizando una división y se restan los exponentes, el paréntesis de más 2 y esto es lo mismo que x elevado a la 4 menos por más menos acá x a la 2. Muy bien, escribimos acá x a la 2.
Muy bien, ya obtenido este segundo término del cociente, vamos a multiplicar este segundo término por cada uno de los términos del divisor y a generar los términos que vamos a escribir en el lado del dividendo. Vamos a hacerlo. Más por más da más. Aquí pasa como menos. 2 por 1 es 2. Se escribe el 2. X a la 2 por X a la 2 es lo mismo que tener acá esta operación y esto es igual a X a la 4. Escribimos aquí X a la 4. Más por menos da menos. Así que de este lado vamos a escribir más. ¿Lo vieron? Más por menos da menos y de este lado escribimos más. 2 por 2, 4. X a la 2 por X. Realizamos esta operación. Es lo mismo que tener X a la 2 por X a la 1. X elevado a la 2 más 1 y esto es X a la 3. Y ubicamos nuestro término en X en la columna de los X a la 3. Muy bien. Ahora multiplicar este por este. Más por más da más. Se convierte aquí como menos. 2 por 1 es 2. X a la 2 por este X a la 0. De forma análoga como lo hicimos acá, que nos daba la misma parte literal acá, lo voy a decir que X a la 2 por X a la 0 es X a la 2. Vamos a hacerlo acá de todas maneras, por si acaso. ¿Ok? Es X a la 2. Vemos que estos dos nuevamente son términos que tienen la misma parte literal, el mismo coeficiente, pero tienen signos diferentes, se anulan porque más 2 y menos 2 da 0 y lo anulamos. ¿Qué nos va a quedar acá? Un término que tiene X a la 3 y sumamos los coeficientes. Más 1 más 4 nos da ¿cuánto? Más 5. Y ahora acá escribimos el X a la 2 y tenemos que estudiar los coeficientes. Más 0 menos 2 nos va a dar menos 2. Bajamos el siguiente término que es menos X. Nuevamente, ahora vamos a comparar dividiendo. Este término más 5x a la 3 entre el término más 1x a la 2. Más entre más nos va a dar más. 5 entre 1 nos va a dar 5. X a la 3 entre x a la 2 es lo mismo que tener esto. Menos por más es menos. Aquí nos queda x a la 1. O lo mismo que escribir x. Así que escribimos aquí nuestra x. Muy bien, ya hemos obtenido el tercer término del cociente. Vamos ahora a multiplicar para realizar el proceso inverso. Más por más es más. ¿Y qué vamos a escribir aquí? Menos. Muy bien. 5 por 1 es 5. X por x a la 2 es lo mismo que tener aquí x a la 1 por x a la 2. Y esta x es 1 más 2 y es lo mismo que x a la 3. Aquí escribimos x a la 3. Muy bien. Vamos a generar los otros dos términos. Más por menos es menos, pero aquí se convierte en más. 5 por 2 es 10. X por X, ¿cuánto será? Es lo mismo que tener X a la 2.
Muy bien. Ahora tenemos que multiplicar este por este. Más por más es más. Aquí se convierte en menos. 5 por 1 es 5. X por este X sub 0 nos da X. Anulamos acá. ¿Y qué nos va a quedar acá? Un término que tiene X a la 2. Y vamos a estudiar entonces los coeficientes. Menos 2 más 10 es más 8. Y aquí igual, escribimos X porque es el factor común y estudiamos los coeficientes. Menos 1, menos 5 nos va a dar menos 6. Tenemos que bajar acá el menos 8, porque es el próximo término de nuestro polinomio dividendo original. Nuevamente comparamos este entre este dividiendo. Más entre más nos va a dar más. 8 entre 1 nos va a dar 8. X cuadrado entre X cuadrado nos va a dar tenemos acá que hay que restar los exponentes y este 2 es este 2, el menos, abrimos el paréntesis, ahora escribimos aquí más 2 y esto es lo mismo que escribir X elevado a la 2 menos por más menos, 1 por 2, 2, X a la 0 y esto es igual a 1. Es decir que aquí ya hemos generado un término independiente porque ya tiene aquí este término de grado 0. Es X a la 0 como hemos visto acá. Muy bien. Vamos ahora a multiplicar. Otra vez. Más por más, más. Aquí se convierte en menos. Y multiplicamos los coeficientes. 8 por 1 es 8. Este X a la 0 por X a la 2 es X a la 2. Más por menos es menos. Aquí se convierte en más. 8 por 2 es 16. X a la 0 por X es X. Más por más es más. Aquí se convierte en menos. 8 por 1, 8. Estos dos se anulan. ¿Y quiénes quedan acá? Un término que tiene X. Y vemos los coeficientes. Menos 6 más 16. Nos va a dar más 10. X en este caso. Y aquí tenemos una suma algebraica de menos 8 y esto es igual a menos 16. Notamos que el grado de este polinomio dividendo generado es de grado 1 y que al comparar con el primer término del grado en el divisor, que ese grado vale 2, 1 es menor que 2 y por lo tanto ya no se puede seguir multiplicando. ¡Wow! Hemos conseguido nuestro polinomio residuo. Muy bien. ¿Quién es C de X? ¿Quién es el cociente? El cociente lo vamos a escribir de esta manera. C de X. Es este polinomio. C de X para nosotros va a ser ¿quién? Todo esto que está acá. 1, X a la 3, más 2, X a la 2, más 5X, más 8. ¿Y quién va a ser nuestro residuo o resto? Lo que nos quedó acá, en este caso este polinomio, que ya no puede ser divisible por el divisor porque tiene un grado menor que el mayor grado que el divisor. Así que nuestro residuo va a ser el polinomio r de x y para nosotros r de x en este caso va a ser 10
x, aquí lo vimos, está positivo, menos 16. Ok, el ejercicio estuviera completo si verificamos, porque si al verificar el resultado nos da incorrecto, entonces hemos omitido algún paso en este procedimiento, o hemos cambiado algún signo, o hemos hecho mal alguna suma algebraica y estaría mal la resolución del ejercicio. Así que vamos a verificar. Siempre teniendo en cuenta quién es el polinomio dividendo, el polinomio divisor, y ahora nuestro polinomio cociente y nuestro polinomio residuo. Ok, vamos a verificar. Aquí he hecho un resumen. Tenemos nuestro polinomio dividendo, nuestro polinomio divisor, los polinomios que hemos obtenido, el polinomio cociente y el polinomio residuo. Note que el polinomio dividendo aquí está ordenado del original. Está incompleto, pero vamos a llegar a este resultado. También, si dividendo entre divisor es igual a cociente y aquí hay un residuo, esto es lo mismo que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Para verificar aquí en los polinomios vamos a hacer eso mismo. Vamos a escribir acá nuestro polinomio dividendo y vamos a multiplicar el polinomio divisor por el polinomio cociente y a este resultado le vamos a sumar el polinomio residuo. Este polinomio que va a resultar de acá tiene que ser igual al polinomio dividendo. Vamos a comenzar. ¿Qué quiere decir esto? Que polinomio dividendo, x a la 5 más 2, x a la 3 menos x menos 8, menos x menos 8, tiene que ser igual al polinomio divisor, y lo voy a colocar aquí dentro de un paréntesis porque es una multiplicación. Puede estar así. ¿Ok? Vamos a escribir acá, nuestro polinomio divisor es x a la 2 menos 2x más 1. Fíjese, este es el mismo que este. Aquí en el otro paréntesis escribimos nuestro polinomio cociente que hemos obtenido, x a la 3 más 2, x a la 2 más 5, x más 8. Fíjense, x a la 3 más 2x a la 2 más 5x más 8. Este resultado le vamos a sumar este polinomio residuo y abro aquí un paréntesis y lo dejo escrito como 10x menos 16. Muy bien, tenemos nuestra resolución. Tenemos acá una multiplicación de polinomios que se le va a sumar este polinomio y este resultado en el segundo miembro, el que está a la derecha de la ecuación, nos tiene que dar igual a este polinomio que está en el primer miembro, que es nuestro polinomio dividendo. Así que vamos entonces a multiplicar aplicando la propiedad distributiva. ¿Y qué nos dice la propiedad distributiva? Que este término tiene que ser multiplicado por cada uno de los términos del otro polinomio. Multiplicamos y nos va a quedar aquí que esto es igual. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. ¿Qué se multiplica primero? Los signos, los coeficientes, las partes literales. Más por más, 1 por 1, 1, x a la 2 por x a la 3, ya lo hemos resuelto, es x a la 5. Muy bien, ahora este va a multiplicar a este. ¿Y qué tenemos ahora? Más por más 1 por 2 es 2, x a la 2 por x a la 2 es x a la 4. Muy bien, tenemos ahora este por este.
tenemos acá más por más, 1 por 5 es igual a 5. X a la 2 por X es X a la 3. Seguimos ahora con y tenemos acá más por más es más, 1 por 8 es 8, X a la 2 por X a la 0 es X a la 2. Excelente. Ya hemos multiplicado los coeficientes, los signos y las partes literales de este primer término. Ahora vamos a multiplicar ¿sí? Vamos a multiplicar con y así sucesivamente como nos indica la distributiva. Hay que estar muy pilas porque el signo que tiene este término es negativo. Así que la multiplicación de signos tiene que ser aún más cuidadosa. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. X por X a la 3, X a la 4. Ahora vamos con y obtenemos menos por más, menos. 2 por 2, 4. X por X a la 2 es igual a X a la 3. Con nos va a dar menos por más, menos. 2 por 5, 10. X por X, X a la 2. Y realizamos con y vamos otra vez a multiplicar. Menos por más, menos. 2 por 8, 16. X por X a la 0 nos va a dar X. Seguimos ahora y tenemos que multiplicar este término por estos 4 términos como lo hemos venido haciendo. Así que multiplicamos con y tenemos más por más, más. 1 por 1, 1. X a la 0 por X a la 3 es X a la 3. Ahora multiplicamos con y vamos a obtener más por más, más. 1 por 2, 2. X a la 0 por X a la 2, X a la 2. Multiplicamos ahora con Tenemos aquí más por más, más. 1 por 5, 5. X a la 0 por X nos va a dar X. Y ahora tenemos con y multiplicamos más por más, más. 1 por 8 es 8. X a la 0 por X a la 0 es 1 por 1 y eso nos da 1 y esto sigue siendo un término independiente. Ya hemos encontrado este polinomio que resulta de multiplicar el divisor por el cociente. Ahora hay que sumarle este polinomio residuo. Aplicamos ahora aquí la ley de los signos de esta manera. Más por más nos da más. 1 por 10 a la X es 10 a la X, más por menos es menos. 1 por 16 es 16. Muy bien. Ahora sí, tenemos acá y vamos a agrupar los términos semejantes, esos términos de polinomio que tienen la misma parte literal, nuestra X elevado al exponente. Al haber realizado la división y al haber ordenado este polinomio dividendo de forma de mayor a menor grado y también
ese resultado está escrito aquí de mayor a menor grado, nos genera que este primer término es el de mayor grado de todos los términos que están acá. Fíjense, le voy a hacer aquí una marca y puedo verificar, ¿habrá algún otro término que sea o que tenga x a la 5? X. Vamos a verlo. X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 4, X a la 3, X a la 2, X, X a la 3, X a la 2, X, X a la 0, X a la 0. No, no hay más ninguna. Así que este es el de mayor grado. Y de una vez voy a escribir aquí X a la 5. Ya aquí sabemos que el coeficiente es más 1. Muy bien. Ahora hay que sumar los que tienen grado X a la 4. Y fíjense, tenemos este y tenemos este. Verificamos esto aquí. No, vemos que no hay otro que tiene término X a la 4. Pero tenemos acá más 2 y aquí menos 2. ¿Qué significa eso? Que más 2 y menos 2 sumados algebraicamente nos da 0. Es decir, que aquí esto es más 0, X a la 4. Se han ido. Muy bien. Vamos a sumar ahora los términos que tienen X a la 3. Este, más 5, menos 4 y más 1. Vamos a escribir acá. Más 5, menos 4, más 1. ¿Esto qué va a ser igual? Si agrupamos los positivos, más 1 y más 5, esto nos va a dar aquí más 6, menos 4, y esto va a ser igual aquí a más 2. Escribimos aquí más 2, y el término que tienen en común, porque estamos agrupando los de grado 3, es X a la 3. Muy bien. Ahora tenemos que agrupar los de X a la 2. Tenemos más 8. Podemos irlo escribiendo aquí para no equivocarnos. Menos 10. Más 2. Esto nos indica que tenemos que agrupar los positivos. Más 8 más 2 es más 10, menos 10, y más 10 menos 10 es igual a 0. Esto es, con este resultado, escribimos aquí más 0, y como hemos agrupado los términos que tienen X a la 2, le escribimos el factor común X a la 2. Muy bien, ahora tenemos que agrupar los términos que tienen X a la 1, los que son de grado 1. Y vemos este, repasamos, tenemos este, y nos va a dar aquí menos 16. Vamos hacia acá. Más 5. Más 10x. O lo mismo que escribir más 10. Y esto es igual. Y para poder hacer esta suma algebraica, escribo aquí menos 16. Sumo más 5 más 10 me da más 15. Y esta suma algebraica me da menos 1. Así que escribo aquí ahora menos 1. Y el término tiene la x elevado a la 1 menos 1x. Muy bien. Nos faltaría solamente estos dos términos independientes, más 8 menos 16. Esto nos daría menos 8. Si escribimos este resultado de manera incompleta, es decir, quitando estos dos términos, nos quedaría x a la 5 más 2x a la 3
menos x, que es lo mismo que tener esto, menos 8. Y ahora, si escribimos en el miembro izquierdo cuál es nuestro polinomio dividendo, que es este mismo, escribimos acá x a la 5 más 2x a la 3 menos x menos 8. Vamos ahora a comparar los polinomios para saber si son iguales. X a la 5 con x a la 5 son iguales, más 2x a la 3 más 2x a la 3 son iguales, menos x y menos x son iguales, menos 8 y menos 8 son iguales. Se ha verificado que la división se hizo correctamente. Para culminar, como sé que aprendieron a dividir polinomios, les voy a dejar esta tarea. Es muy sencilla de hacer con todos los pasos que hemos visto hoy. Y les voy a dejar una sorpresita. Esta es la respuesta. Y la pueden verificar multiplicando los polinomios divisor y cociente y sumándole el polinomio residuo. Hasta una próxima clase.